Después de escucharte, tengo que reconocer que creo que yo y el resto de la sala me he emocionado mucho, porque sabes bien que cuando vemos que mujeres como vosotras nos abrís el camino, porque es lo que yo he dicho antes, nos quitáis las piedras y al final nos lo habéis puesto demasiado fácil, por lo tanto no podemos seguir victimizando. Muchas gracias. Y ahora, para empezar, ¿qué puedo decir de ti? Abogada, empresaria, profesora universitaria, política de medio ambiente, no solo la primera mujer, sino la primera persona en llegar a esa responsabilidad, diputada nacional y vocal electa en la Junta Directiva del Partido Popular hasta 2018, consejera del Consejo de Administración de ENCE y Enegas, consejera electiva del Consejo de Estado y vicepresidencia del Consejo de Santander, España, y la presidencia del Banco Pastor. Eres miembro de la Sociedad Internacional de Derecho Nuclear y la Sociedad Nuclear Española, miembro de la Real Academia de Doctores, vicepresidenta de la Asociación Internacional de Mujeres Juristas, presidenta, vicepresidenta del Consejo Federal del Movimiento Europeo, etcétera, etcétera, etcétera. No puedo continuar porque nos daría para hasta el día siguiente. Isabel, después de leer todo esto, ¿te ha quedado algo por hacer? ¿Algún cargo más que puedas ocupar después de tantos? Muchas gracias, Guillermina. Asusta un poco todo eso, pero claro, es que ya tengo muchísimos años. Soy madre de 7 hijos, tengo ya 25 nietos. O sea que la verdad que la vida me ha dado mucho de sí. Yo no diría asumir cargos, siempre he pensado asumir responsabilidades. En esa línea que he dicho de mujer privilegiada porque he tenido la oportunidad de elegir, la oportunidad de formarme, etcétera, etcétera, pues mientras el talento funcione, no hay por qué jubilarse. Se puede cambiar de actividad, se pueden hacer otras cosas. Y lo que yo quiero sobre todo transmitir es que quizá hay unas claves, sobre todo para las mujeres en este momento, que por lo menos a mí me han funcionado y que me gustaría transmitir para ver que no es asumir cargos, sino asumir responsabilidades. Lo primero, el rigor profesional. Creo que es muy importante no ser la persona que más habla en una reunión, y yo voy a pedir perdón ya de entrada porque hablo muchísimo, pero intentar ser la persona a la que más escucha, la que se ha preparado las reuniones, la que va bien formada y por lo tanto aporta, porque sabe que el tiempo suyo y el de los demás cuenta, y por eso hay que llevar todos los temas como muy cogidos, y eso las mujeres creo que lo hacemos bastante bien. A veces podemos pecar de ser demasiado perfeccionistas, de ser como inseguras, de pensar que no valgo, que no. Y esto es lo que también yo hablo muchísimo, que me dedico mucho a trabajar el mentoring y el coaching de las mujeres. Sé tú misma, sé natural. O sea, yo soy creyente, practicante, y claro, siempre tengo que decir, Dios te da unos talentos, tienes que ponerlos a funcionar. Y entonces, ni quererte más ni menos, sino rendir cuentas. Y eso es lo que realmente luego te lleva a un reconocimiento. O sea que yo a nadie le diría que hay que ir buscando el cargo, o buscando el brillar, o buscando el éxito. Tú preocúpate de hacer las cosas bien, de saber dónde estás, cómo puedes mejorar cada día, a quién puedes ayudar. Yo en el banco suelo decir muchas veces, digo, es que hasta los buenos días que damos en el ascensor, va la cuenta de resultados. Porque según cómo llegues, de conciliada o no, pues vas a atender mal al cliente, te van a salir mal los expedientes, etcétera, etcétera. O sea que eso es lo que hay que hacer fundamentalmente. Mucha responsabilidad y mucha dedicación. Creo que es un gran consejo porque cuando uno trabaja en lo que le gusta y da lo mejor de esa persona, yo creo que al final los resultados saltan a la vista. Has tenido responsabilidades tanto públicos como privados, ¿no? Pero a nivel privado, Isabel, ¿has tenido en cuenta el tema de la interculturalidad a la hora de trabajar con las diferentes personas que te acompañan? Bueno, yo he nacido ya y he vivido profesionalmente en ese ambiente de mucha apertura. He trabajado mucho a nivel internacional, como he dicho desde un principio, y eso me ha llevado a pensar que
que no hay que ponerse barreras, sino que hay que tener una mentalidad muy abierta y no solamente acoger todo el mundo, sino romper tabúes. No es una cuestión de cuotas, es una cuestión que necesita siempre el mejor talento. Y el mejor talento está en esa diversidad de todo, de cultura, de razas, de sexo, todo, de edad. Y eso sí que lo he podido practicar. Y más hoy en día, con las dificultades tan grandes de crisis que estamos atravesando, hacen falta talentos muy, muy diversos. Y eso solo lo encuentras cuando hay una apertura de miras muy grande. Y eso me lo ha dado la oportunidad, tanto la vida pública, porque no solamente en las campañas, sino el día a día se trabaja mucho y me han preocupado siempre las personas. Cuando yo tenía que firmar algo en el Boletín Oficial del Estado, créanme que me temblaba la mano, porque digo, estoy cambiando la vida de los españoles. Entonces hay que pensárselo muchas veces, ¿no? Pero es muy bonito y efectivamente enriquece muchísimo el trato con la gente y te aporta muchísimo. Yo aprendo todos los días. Como has estado en las dos aguas precisamente, público, privado, ¿dónde te has sentido más cómoda? Pues no he sentido tanta la diferencia porque cada una tiene sus pros y sus contras, ¿no? Hay un tipo de exigencia pública y hacia el exterior que te surge en la vida pública, que parece que estás un poco más en el escaparate y que tienes que cuidar, yo digo de mi época también, ¿no? A veces el qué dirán, y a las mujeres pues nos han dado mucho más duro porque inconscientemente, probablemente, en esos vallas que se dice de desviaciones, pues yo era tremendamente atacada, por ejemplo, pues por la parte física de cómo te vistes. Yo, acuérdense, yo montaba en moto, entonces era la motera, de repente tenía que ir pues a Doñana y claro, me bajaba de los tacones que llevo siempre, me ponía unos botos camperos. Aquí viene la pastorcita. O sea, era tremendo. Y yo, al periodista que siempre me estaba martirizando, le decía, pues debo estar haciendo las cosas muy bien, porque nunca hablas de la ley de aguas, de la ley de montes, de los parques nacionales, del plan hidrológico nacional. Todo eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Lo debemos haciendo muy bien. O sea, que tiene esa parte de escaparate que no tiene tanto la vida privada, pero la vida privada tiene una presión muy grande y que la cuenta de resultados no la puedes esperar a dar cada 4 años como en las elecciones, que es tu cuenta de resultados, sino que aquí estás midiéndote todos los días. Y si estás en un banco, todavía más. Lo que no son cuentas, son cuentos, decía Emilio Botín, ¿no? Y la verdad es esa. Entonces hay otra exigencia mucho más interna, pero siempre muy enriquecedor el contacto con las personas, en un sitio y en otro. Es muy interesante, sobre todo apasionante escucharte, Isabel. Estamos aprendiendo muchísimo. Pero yo creo que para mí esta pregunta que quería hacerte de hace mucho tiempo, en algún momento te lo he comentado, es para mí, para muchas mujeres las que estamos aquí, porque yo dentro de mi profesión, a día de hoy solo tengo un hijo y no es fácil para mí. Entonces me gustaría saber, para mujeres profesionales que trabajan con responsabilidades relevantes y no relevantes, ¿cómo se ha podido compaginar, y más en tu caso, una familia, 7 hijos, con tanta responsabilidad y sobre todo sobresaliendo en esas responsabilidades? Isabel, ¿cuál es el secreto? Precisamente porque son 7. Economía de escala siempre, también en las familias. A ti te falta algún hijo más, porque te lleva más tiempo uno que a mí 7. Es decir, es una cuestión de jerarquía de valores. ¿Cómo priorizas? ¿Qué es para ti lo más importante? Para mí lo más importante han sido siempre mis hijos. Siempre he dicho que es mi mejor currículum, mis hijos. Y he vivido por y para ellos. Son mi razón de existir. Y lo digo siempre, lo sigo diciendo. Y ahora intento con los nietos lo que buenamente puedo ir haciendo, porque soy una abuela que todavía ejerce profesionalmente, pero la verdad es que organizo algunos campamentos familiares. Como tengo 25 nietos, no necesito muchos más. Ya me organizo yo equipos de fútbol, si me escuchara Enrique, o cualquier otro tipo de actividad, ¿no? Entonces creo que es cuestión de dar prioridad a lo que tienes que darlo. Y a mí la familia nuevamente me ha aportado muchísimo. La familia para mí ha sido la primera escuela de participación, de democracia, donde aprendes realmente a ejercer después el liderazgo, porque hoy que se habla tantísimo de estos liderazgos mucho más cercanos, mucho más de empatía, de gestión de las emociones, ¿dónde mejor que en una familia? ¿Dónde hay más diversidad y dónde hay más inclusión? ¿Dónde se viven más valores que en las familias numerosas? La solidaridad, el saber compartir, el confiar.
realmente no hay fórmulas mágicas, pero como además lo haces tan fácil porque es que les has dado la vida, es cariño, pues yo tengo que decir que es compatible lo que aparentemente parece incompatible. ¿Cómo se hace? Fórmulas mágicas no hay, Guillermina. Yo he intentado delegar muchísimo en ellos, por muchas razones. Primero, porque era necesario, pero segundo, porque les hace responsables desde muy pequeños. Ellos se sienten como importantes, porque su madre confía en ellos. Y tienes que darles, pues como se dice, como al salmón, mucha cuerda, ¿no? O sea, y quitar importancia a las cosas pequeñas, el aceptar y el entender que todos nos equivocamos. Fíjate los mayores, las barbaridades que hacemos. Pues como los niños también, según a su edad, según su hecho diferencial, porque no hay nada más diferente que 6, 7 hijos de una misma familia. O sea, es que no parecen que tienen el mismo padre y la misma madre, porque todos tienen su carácter, su temperamento muy distinto, ¿no? Y entonces darles esa capacidad de que confías en ellos les motiva muchísimo y les va haciendo pequeños líderes, liman asperezas. O sea que para mí ha sido una buena escuela de aprendizaje y de participación, primero para mí, en mi currículum, y eso lo he podido llevar después a la vida privada cuando está en las empresas privadas o a la vida pública, siempre queriendo mucho a la gente y dándoles responsabilidades, que confías en ellos. He tomado nota, Isabel. No podía terminar, Isabel, después de emocionarme con tus palabras. ¿De qué te sientes más orgullosa? Pues más que orgullosa, agradecida. Yo le agradezco muchísimo a la vida, el don de la vida. Lo agradezco muchísimo. Ya siempre digo, el día que me muera, poner esa canción de Mercedes Sosa, gracias a la vida que me ha dado tanto, que de vez en cuando la canto con la guitarra. Me encanta esa canción. La vida nos da muchísimo, nos da oportunidades todos los días. Y en estos momentos, precisamente tan duros, tan difíciles, tan convulsos, el siglo XXI está siendo especialmente complejo. Yo le llamo el de los tsunamis, porque desde que empezó el siglo XXI, tsunami tras tsunami, se caen las Torres Gemelas, llega la crisis financiera, terminamos en la primera década con el tsunami de las centrales nucleares en Fukushima. Es que es tremendo. Creíamos que lo habíamos superado todo, nos llega la pandemia, sobresalimos de la pandemia, subsistimos, nos llega una inflación galopante que no podemos controlar y estamos ahora mismo en la peor de las situaciones, que es la ruptura que se ha producido en dos mundos completamente antagónicos, las autarquías por un lado y las democracias occidentales, que estamos viendo que están creando, decía antes, en las universidades, en todas partes, esos odios o recelos. Pues me parece que más que sentirse orgulloso, hay que sentirse agradecido de que Dios nos siga manteniendo la cabeza y ver qué puedo hacer yo, cómo puedo seguir aportando. Y eso es lo único que quiero modestamente trasladar, motivar y decir que la energía no es un don, sino que la energía se puede cultivar, ¿eh? Pues lo has cultivado muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Isabel.